estamos muy agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos has traído con bien, nos has protegido, nos has cuidado y nos has consentido grandemente. En este momento que nos reunimos acá para estudiar de tu palabra, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú usando a Camilo para que entendamos lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta cuarentena, porque esto nos ha permitido poder estar más cerca a ti, poder entender que tenemos que abrir y despertar nuestros ojos para poder estar preparados para ese gran y maravilloso día que muy pronto, cada vez más se acerca, Señor. Gracias por cada una de las personas que están conectadas, por las que se vienen conectando más tardecito, las familias de cada uno aquí representadas, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces las alegrías, las tristezas, lo que necesitamos, Señor. Las ponemos en tu mano para que tú obres conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres lo mejor que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, no porque hayan méritos en nosotros, porque realmente no los hay, pero sí en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Papi, ¿tomas Amén. jugo? Papi, ¿tú tomas jugo? ¿No? O sea, no tienes jugo. Ahorita. Es que Ya estamos aquí. Ahorita. Ahora te vamos a servir. Bueno, Por ahora. gracias. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Veníamos estudiando, como dije, Daniel 11. ¿Qué vimos en la sesión pasada? De hecho, dijimos, lo que pone Elena de White no son cosas nuevas. Elena de White simplemente detalla lo que ya la Biblia nos viene diciendo. Y eso fue lo que vimos la vez pasada. Simplemente comenzamos a estudiar desde el último versículo de Daniel 12, es decir, de lo que tiene que ver con revelación de Daniel 12, que es 12.2, 12.3. Bajamos desde el 12.3 hasta el 12.2, después fuimos hasta el 12.1 y vimos cómo comparamos 12.1, 12.2 con 11.44 y 11.45. ¿Cuál fue o qué, digamos, qué fue lo que hallamos en esa investigación más o menos que hicimos? ¿Sí? El repaso sería algo así. Tenemos en Daniel 12.1, cuando ustedes lo leen, tenemos a Miguel que se levanta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en Daniel 12.1. Miguel que se levanta. Después tenemos que después de que se levanta hay un tiempo de angustia. Ahora, después de que hay un tiempo de angustia, tenemos la liberación del pueblo de Dios y después tenemos la resurrección especial, ¿cierto? 4 eventos importantes que hallábamos en Daniel 12, que era, otra vez, cuando Miguel se levanta, cuando el tiempo de angustia ocurre, cuando ocurre la liberación y cuando ocurre la resurrección especial. Esos serían los últimos eventos una vez que el tiempo de gracia se haya acabado. Ahora, esos los comparábamos específicamente con Daniel, con Daniel 11:44, y decíamos algo así, ¿sí? Y voy a ver si lo puedo resumir aquí que lo tengo. Entonces decíamos que cuando el rey del norte sale, ¿quién es el rey del norte? Sería la pregunta que haríamos para todos. Primero, a ver si ya entendemos quién es el rey del norte. ¿La Roma papal? Rey del norte es la Roma papal, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es la Roma papal? Es decir, ¿por qué nosotros hablamos de un rey del norte y de un rey del sur y lo hablamos ahora de manera simbólica? ¿Cuál es digamos, en qué nos basamos para poner al rey del norte de manera simbólica y al rey del sur de manera simbólica? ¿De qué depende ese símbolo? Porque antes fue literal y ahora es simbólico. Exacto. ¿Antes de qué? Sería la pregunta. De la cruz. Sí, eso. Antes de la cruz tenemos literal, una interpretación literal. Después de la cruz pues tiene que ser simbólica, porque ya no existe, digamos, una Babilonia específica, ya no existe un Egipto específico, ya no existe un monte glorioso específico, detallado, es decir, una tierra gloriosa detallada. Ya todas esas cosas que pasaron antes de la cruz ya no son detalladas. Ahora tenemos que hablarlo en símbolos y tenemos más bien que hacer una investigación para saber a quiénes cuadran dentro de estos personajes.
Eso es lo que debería pasar normalmente, hacer una investigación. Porque yo les digo, ¿será que la Biblia nos dice específicamente que el cuerno pequeño es la Roma papal? Sí. No No, lo dice específicamente. específicamente no lo dice, ¿sí? Pero que no lo diga no quiere decir que no podamos nosotros buscar y que las características sean específicas, ¿sí? Es decir, podemos llegar a la investigación y dar algo específico básicamente porque nosotros encontramos en las características y basados en la historia que ha pasado lo que viene en el futuro, ¿sí? Entonces, no es que seamos nosotros unos videntes o unos profetas, ¿no? Básicamente estamos leyendo la Biblia y la Biblia es muy clara, eso sí, en identificar a los poderes, solo que no los dice con el nombre. Por ahí yo estaba viendo que alguien estaba alzando la mano o era una prueba. No, Clau- era para contestar, pero ah, me demoro más así. dale, listo, está bien. Entonces, antes de la cruz, todo es simbólico, después de la cruz sería literal. Entonces, así como decimos, o más bien como podíamos resumir, lo último que habíamos visto es, cuando el rey del norte, que es Roma papal, salga con gran ira para destruir y matar a muchos, entonces Miguel se va a levantar para defenderlos, ¿sí? Ahora, cuando el rey del norte coloca las tiendas de sus palacios en un lugar estratégico, ya dada el decreto de muerte para ejecutarlo, entonces, dice Elena de White, da una vívida descripción de que pasará por ellos un tiempo de angustia. Es decir, cuando venga esa ley, ese decreto, va a pasar un tiempo de angustia de dos maneras, lo decíamos aquí. ¿Cómo era el tiempo de angustia? Una angustia primero que todo de Jacob, que quiere decir que es una angustia de saber si nosotros, aunque estemos salvos, si de repente hay un pecado, ¿sí? Y entonces eso es lo que gasta la mayoría de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas pensando si tenemos algún pecado y si vamos a ser salvos o no, ¿sí? Pero básicamente ya se ha decidido el caso de todos. Ahora, por otro lado, la angustia también va a ser del mundo en general. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra en un estado donde las plagas están cayendo y como las plagas están cayendo, digamos que es algo bastante fuerte. Si hoy con un coronavirus, imagínense que todos nosotros estamos angustiados, imagínense cuando muchas cosas se sumen, sería todavía peor. Entonces dice que cuando se pare este rey del norte en un lugar estratégico, poniendo su decreto de muerte, entonces va a haber un tiempo de angustia, como lo dice Daniel 12:1. Pero después dice, pero el rey del norte va a llegar a su fin y no va a tener nadie quien le ayude, porque entonces va a venir la liberación del pueblo de Dios. Ahí estaban los 4 puntos que tenemos en Daniel 12:1. Y déjenme, si quieren buscar, o no sé si le puedo pedir yo a Sandri, que nos busque la Biblia y así podemos, digamos, yo puedo ver aquí y Sandri nos puede ayudar compartiendo la Biblia. ¿Sí puedes? Si no, Déjame ver si puedo, porque como mi mamá tiene el computador en la conferencia, no, entonces creo que lo tengo aquí. ¿cuál Voy a puedo hacer? compartir. Ya lo tengo entonces. Daniel 12:1. Daniel 12. Voy a compartirlo. ¿Sí? Entonces aquí están las fases que nosotros, de las cuales habíamos hablado. Un segundito, un segundito. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, lo que quería decirles es, aquí detalladamente vamos a ver los 4 puntos, ¿no? Lo primero que veíamos era el que se levantará Miguel en aquel tiempo, y después dice, y será tiempo de angustia. Después dice, como nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero dice, pero en aquel tiempo va a ser libertado tu pueblo, todos los que se den en el libro de la vida, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Entonces, vuelvo a dar el resumen. Dice, cuando el rey del norte salga para destruir y matar a muchos, entonces Miguel se va a levantar para defenderlos. Cuando el rey del norte coloque las tiendas de sus palacios en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte, entonces va a haber un tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero cuando el rey del norte llegue a su fin, no va a tener nadie quien le ayude, va a venir la liberación del pueblo de Dios y un momento antes va a existir la resurrección especial. Hasta ahí nosotros habíamos quedado en el capítulo 44 de Daniel. Decíamos, podíamos seguir hacia atrás, y si nosotros fuéramos hacia atrás, vamos a darnos cuenta que podemos encontrar específicamente dónde comienza el versículo 40, que era nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar los últimos versículos que faltaban. Entonces faltaba el versículo 40, el versículo 41, el versículo 42, el versículo 43, y ya el 44 lo leímos. Entonces vamos a ir del 40 al 43. Espérense un momento, que es que Mari regó aquí un juguito. Lorena. Toda la Biblia. Perdón, qué pena con ustedes. Hoy fue diferente. Me regaron aquí el jugo. Tranqui. Tranqui, Cami. Listo. Vamos a comenzar entonces desde el versículo 40. El versículo 40 comienza allí, el versículo 40 de Daniel 11. Vamos a ir a Daniel 11. Listo. Versículo 40. ¿Sí? Decíamos, nosotros podemos encontrar desde atrás hacia adelante lo que Elena de White nos decía, y específicamente eso fue lo que hicimos. Entonces encontramos que lo que nos decía en el versículo 44, 45 y 12.1 y 12.2 eran paralelos, así como lo dijimos. Pero decíamos, si nosotros seguimos retrocediendo en el libro de Elena de White, podríamos encontrar específicamente dónde comienza el capítulo 40. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos el capítulo 40 no es muy complicado dar nuestra interpretación si sabemos de lo que venimos hablando. Decíamos en nuestra sesión pasada también que del 31 hasta el 39 tenemos los 1260 años de persecución papal. Como tenemos esos 1260 años, decíamos que el versículo 39 va hasta casi el fin de los 1260 años, ¿sí? Eso quiere decir que aquí, a este punto, vamos a darnos cuenta en el versículo 40, Roma tiene, o el rey del norte va a recibir su herida de muerte. Entonces, veámoslo. Comencemos a leer. Entonces dice, pero al cabo del tiempo, entonces la pregunta primera que nos haríamos es ¿al cabo de cuál tiempo? ¿Sí? Aquí está hablando específicamente esta expresión, dice, cuando se cumplió el tiempo. Eso quiere decir que ya había una profecía que nos hablaba, y es la misma profecía que tenemos en Daniel 7. Cuando hablamos de Daniel 7 se nos dice al cabo del tiempo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Al cabo del tiempo viene desde una expresión en el hebreo que es kes, la expresión kes. Y esa expresión kes quiere decir tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, al cabo del tiempo no es al cabo de cualquier tiempo. Básicamente es cuando se cumpla el tiempo del fin. Nosotros pues ya veníamos y sabemos cuándo se cumplía el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzaba el tiempo del fin? 1798. El tiempo del fin comienza en 1798. ¿Por qué? Básicamente, más adelante en Daniel 12 lo podríamos ver, ¿sí? Pero además de Daniel 12, tenemos algunas referencias a ese tiempo del fin. ¿Qué referencias tenemos? Por ejemplo, la de Daniel 7 dice que este cuerno pequeño, o sea, el papado, persiguió durante ¿cuánto tiempo? 1260 años. Exacto, 1260 años. ¿De qué más nosotros podemos, cómo más podemos llamar a este tiempo nosotros? Es decir, ¿qué otras maneras hay de llamar a los 1260 años?
Eh, 42 semanas. 42 semanas, ¿sí? ¿Qué otra manera? La prevalencia de papa. Tiempos y medio tiempo. Exacto, tiempos y medio tiempo. La prevalencia del Papa sí es durante ese periodo, pero digamos que hay un periodo, hay un nombre específico para ese tiempo, o más bien un periodo específico de varias maneras de nombrar. Entonces ya dijimos, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. ¿Tenemos alguno otro? Tres años y medio, ¿sí? Entonces, Ay, ¿cuántas sí. maneras hay de nombrar a esto? Hay cuatro maneras. Aquí tenemos los 42 meses, ¿qué más? Los 1260 días, 1260 días, 3 años y medio, tres años tiempos y medio tiempo. y, exacto, tiempos y medio tiempo. Esas son las maneras de nombrar específicamente a esta parte de la Biblia. Entonces, cuando dice al cabo del tiempo, es ese poder, es el tiempo que duró el papado, específicamente este poder, usando el poder político y tratando de emitir leyes con tal de que el pueblo no pudiera estudiar la Biblia, con tal de que la Biblia fuera vedada para los ojos de todos, con tal de que hubiera un tiempo de persecución, con tal de que pareciera que la Biblia se fuera a acabar. Pero durante ese tiempo hubo personas que salieron y pudieron, digamos que estar de parte de la verdad y no permitieron que la Biblia, y Dios más bien, no permitió que la Biblia se pudiera acabar, ¿sí? Eso lo decía. ¿Cuándo comenzaba ese tiempo? También, si terminamos en 1798, ¿cuándo comenzaba ese tiempo? Entendí la pregunta, Cami. ¿Cuándo ¿En qué fecha comenzaba esos 1260 días? En el 538, Año con la, 538, ¿sí? En con el año la expedición del decreto de Artajerjes para salir y reconstruir la ciudad de Jerusalén. No, ¿No? ¿Estoy no. mal? Del evento sí, de la fecha no. ¿Sí? ¿Qué pasa en el año 538? Esto digamos que tenemos que tenerlo bien claro. ¿Sí? Porque Constantino se declara cristiano y empieza a unir el Estado con la Iglesia. No. No, entonces, suerte es que le digo, o sea, ¿cuál es la fecha exacta? Pero ¿cuál es la Ni fecha, idea. Camilo? ¿El 500 qué? 538 está bien. 538 está bien, ¿sí? Pero Es ¿qué pasa en el cuando, 538? cuando caen los tres reinos cuando Roma tumba los tres cuernos. Pues El cuerno realmente, pequeño tumba los tres, los ostrogodos, ¿eso? de hecho, solo es uno, en el 538 solo tumba uno. Pero es que yo no estaba. ¿Y dónde lo pongo? Los estoy escuchando. Cami, entonces es cuando el periodo inicia, cuando al poder papal, al papa se le confieren poder civil en el 538, que es cuando el cuerno pequeño tumba los tres reinos y se le da poder civil. Desde ahí empieza a contar los 1260 años. Sí, eso tiene que ser un punto muy importante. Exacto. Deberíamos comprender que lo que pasa es que en el año 538 lo que toma el Papa es que ahora está libre para gobernar el mundo. Y no está gobernándolo solamente desde su parte política, como debería siempre pasar, sino que también ahora gobierna desde la parte religiosa. Es decir, el poder político y religioso se unen, desde hace un tiempo ya se venían uniendo, pero todavía no podían reinar completamente ni emitir leyes, ¿sí? Eso no se podía hacer todavía para esa fecha. ¿Cuándo se podía hacer? Es decir, ¿yo cuándo puedo emitir leyes en un estado? Pues cuando yo tengo todo el poder, pero si yo no tengo todo el poder no puedo emitir las leyes. Así que lo que pasa en el año 538 es que el último de los poderes, ¿cierto? Los ostrogodos, que eran los que se oponían al Papa, son vencidos, ¿sí? De hecho, el Papa usó el poder político, ¿cierto? Para que estos poderes pudieran ser derrocados. ¿Cómo? Valiéndose de varias cosas, de esos tratados,
haciendo unión con los reyes de la tierra, como más adelante lo adelantaría otra vez a Apocalipsis, hace unión con los reyes de la tierra y puede llegar a reinar soberano, ¿sí? O sea, la respuesta correcta a la pregunta es, lo que pasa en el año 538 es que el Papa ahora reina soberano y tiene el poder no solo político, sino también el poder religioso. Eso es lo que pasa específicamente. Las tres tribus no se derrocan en ese año, ¿sí? Las tres tribus van derrocándose incluso desde el año 497 más o menos, 496. Se derroca una, después viene otra en el 508 y finalmente una en el 538, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahí es que de a poco el Papa está teniendo el poder. ¿Recuerdan una cita que leíamos la vez pasada? Decíamos que hablando de Daniel 11, que la historia se iba a repetir, que lo que pasó del versículo 31 al versículo 39, la historia se iba a repetir, ¿sí? Pero no la profecía, es decir, no es que el tiempo otra vez, los 1260 días se volvieran a repetir, no, lo que se repite es cómo actúa el poder y eso es lo que se va a repetir. Decíamos que eso era lo que se repetía. Pues básicamente eso es lo que va a pasar, ¿sí? Así como actuó, como el Papa tuvo un día el poder soberano del mundo, asimismo tuvo una herida de muerte que ya vamos a nombrarla, y asimismo va a ser sanada la herida y va a volver a actuar como actuaba en el pasado, ¿sí? Por eso muchas de las cosas son similares en el cumplimiento, como vamos a ver. ¿Listo? Entonces, al cabo del tiempo, quiere decir, pero al cabo del tiempo, o sea, en 1798, cuando se cumplió el tiempo, ¿qué va a pasar? Dice, el rey del sur contenderá con él. Entonces, aquí tenemos que hablar de varias cosas, ¿sí? Primero, ¿qué pasó en 1798? Que el rey del sur, ahora identifiquemos entonces el poder del sur, ¿sí? Necesitamos identificar al rey del sur. ¿Cuál es el simbolismo que teníamos? Decíamos, ¿quién era el rey del sur antes de la cruz? Egipto. Era Egipto, ¿cierto? ¿Qué características ustedes pueden ver en Egipto? Ateo. Idolatría. Perfecto, idolatría, eran ateos, ¿sí? De hecho, vamos a ver unas de las características que la Biblia nos habla del rey del sur, ¿sí? De Egipto específicamente. Ahora, este Egipto lo entendemos que ya no es, ¿qué? Literal. Ahora entonces debería ser simbólico. ¿Y cómo es simbólico? Entonces primero debemos reunir sus características y después identificar, ¿sí? Entonces tenemos que, si quieren, alguien lea Éxodo 5:2. Éxodo 5:2. ¿Y quién es Jehová? Lo tengo. Exacto, por favor. ¿Lo leo yo o lo lee usted, hermana? Dale, dale. Ok, bueno. Dale tú. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué osado, ¿no? Es decir, el faraón respondió. ¿Quién era el faraón? ¿El líder de dónde? De Egipto. Egipto. Y lo que respondió es, ¿quién es Jehová? Es decir, no lo conozco, yo no conozco a él, ¿cierto? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y lo que tú me dices que yo deje salir al pueblo de Israel, yo lo deje salir. Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo dejaré ir. O sea que básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el poder de Egipto sí se caracteriza por el ateísmo, como ustedes lo decían. Pero ¿el ateísmo a qué se refiere? El ateísmo no solamente es el caso de que no se reconoce a Dios, sino que se reconocen otros dioses. El politeísmo, ¿cierto? También es una manera de ateísmo, ¿sí? Entonces, el ateísmo es sin Dios, básicamente es lo que representa, sin Dios. Y sin Dios es no reconocer al verdadero Dios. Eso quiere decir que en ese orden de ideas, una de las primeras características de Egipto tiene que ver con el ateísmo. Sigamos con otra. Ezequiel 29, 3 y 10. Ezequiel 29, 3 y 10. ¿Quieren que lo vaya leyendo yo o ustedes quieren leer? Yo lo tengo. 3 Listo. y 10. 3 y Habla, 10. habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos
el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ah, otra vez. ¿Sí ven lo que dice? Dice que, así ha dicho quién, Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra quién, el faraón, y es el rey de qué, ahí lo aclara, el rey de Egipto. Egipto. Y dice, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. O sea que también está hablando, está identificando a Egipto con el gran dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. El diablo Satanás. Satanás. ¿Se acuerdan que la mujer estaba sentada sobre una bestia y la bestia estaba en medio de los ríos? Pues aquí está pasando más o menos lo mismo. Satanás, este poder, el poder, digamos que ateo, yace en medio de sus ríos y dice, el cual dijo, mío es el Nilo. Pero dijo mío es el Nilo porque dijo, yo lo hice. O sea, otra vez está diciendo, quitándole el poder que solo le pertenece a Dios, que es nuestro creador. Es decir, ¿quién es Dios para que yo vaya detrás de él? Y yo mismo hice el Nilo. ¿Se acuerdan lo que decía Nabucodonosor en algún momento? ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para mi honra? O sea, características interesantes de un poder que no conoce a Dios. Pero en este caso estamos hablando del rey de Egipto. El versículo ¿Ese era Ezequiel qué? Perdona. Ezequiel 29, versículo 3, y el versículo 10. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto, ¿en qué? En desolación, en la soledad del desierto, desde el Migdol hasta el Sebené, hasta el límite de Etiopía. Entonces, otra vez, abiertamente, una rebelión contra Dios, pero no reconociendo que Dios es nuestro creador y que Dios es el único. O sea, un poder ateo. Entonces, esto lo podríamos comparar para identificar a este poder, porque hasta ahora decimos que es Egipto, pero ¿cómo identificaríamos el poder? Si nosotros vamos a Apocalipsis 11:8, vamos a identificar un poquito más claramente este poder. Resulta que aquí nos habla de un Egipto que es simbólico, ¿sí? Entonces, vayamos a Apocalipsis 11:8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ah, ok. Aquí estamos hablando de Apocalipsis 11, ¿sí? Un capítulo que también en su momento estudiamos, pero cuando hablamos de Apocalipsis 11, el versículo 8, decimos que los cadáveres de los dos testigos, aquí está hablando de los dos testigos, que son la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, estos cadáveres de los dos testigos estaban en la plaza grande de una ciudad que en sentido espiritual, de hecho aquí nos está corroborando que después de la cruz tenemos que interpretar ciertas cosas de manera espiritual, ¿cierto? Entonces dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ahora, ¿qué características tenía Sodoma? Degeneración. Claro, hoy hablamos del término sodomía, ¿sí? El término sodomía es una degeneración completa de la sexualidad, ¿sí? El término sodomía, no en vano, digamos que Jesús comparó nuestros días como los días de Sodoma y así como los días de Noé. Una degeneración, una depravación completa. Entonces ya nos da otra característica. Hay una degeneración sexual, ¿sí? Y por otro lado, también pecados de decir que Dios, ¿quién es Dios? ¿Sí? Hablando de Egipto como ¿quién es Dios? Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, el capítulo 11 nos está hablando de la famosa Revolución Francesa, ¿sí? Y esa famosa Revolución Francesa, ¿qué fue lo que pasó? Específicamente, en la plaza de la ciudad, como lo narraba el capítulo 11, en la plaza de la ciudad, un día dijeron, no, hay un movimiento que es mejor. A ese movimiento lo llamaron el iluminismo, ¿sí? El iluminismo decía que venían de un periodo en el que ¿qué había pasado durante los 1260 días? Pues habían sido perseguidos, pero también la religión había tenido todo el poder, ¿sí? Habían sido engañados a través de la religión, así que el mundo estaba cansado de que en nombre de la religión se hicieran tantos problemas. Así que lo que pasa es que crean un movimiento que es el iluminismo, que ya viene de un tiempo atrás, donde dicen, aquí lo importante es comprender por la razón. Es decir, aquí no me vengan a decir que hay un Dios. Aquí no hay un Dios, aquí hay razón. Y lo que nosotros podamos ver
en eso es lo que vamos a creer. Entonces, vamos a declarar como nuestro Dios a la diosa razón. De hecho, sacaron a una mujer prostituta, ¿sí? Ahí está la depravación, la degeneración incluso de la época, ¿sí? Y esa mujer prostituta fue parada en la plaza de la ciudad, como lo dice aquí. Quemaron las Biblias en la plaza de la ciudad y dijeron, ya Dios no es nuestro Dios, ¿sí? Ahora nuestro Dios o nuestra diosa es la razón. Y pusieron a esa mujer desnuda, prostituta, arriba y la levantaban y decían, esta es nuestra diosa. Así que en Francia, específicamente, es donde, por eso dice que la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es el poder que nosotros estamos identificando, ¿sí? Y esas dos connotaciones se la dejan a Francia, porque es como Egipto, que negó a Dios, y como Sodoma, que está en un deterioramiento tremendo. Exacto. Entonces, Egipto negó a Dios y Sodoma estaba en una depravación completa, ¿sí? Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué manera fue crucificado? No específicamente, porque ya Egipto había pasado hace mucho tiempo, ya no podíamos decir que en Roma fue crucificado. Teníamos que decir, ¿dónde lo crucificaron? Pues básicamente donde quisieron acabar su ley, donde quisieron menoscabar su poderío y donde quisieron poner por encima a la razón. Así que identificamos al poder, al rey del sur como Egipto y a Egipto como Francia. Pero no podríamos decir que Francia es el poder, más bien es las características que simbolizan a Francia, ¿sí? De hecho, por un lado siempre hemos tenido en la historia, o más bien, desde un tiempo para acá hemos tenido en la historia a dos poderes. El capitalismo, ¿sí? Que ese capitalismo siempre, ustedes cuando encuentran el capitalismo siempre se van a encontrar que ese capitalismo está mezclado con la religión. Por eso tenemos al papado, ¿sí? El papado, digamos, ustedes encuentran a esas famosas señoras de la antigüedad que normalmente tenían dinero y tenían los medios, tenían una relación directa con la iglesia, ¿sí? Entonces, el capitalismo siempre se ha valido de esa mano. Pero por el otro lado, ha estado el comunismo, ¿sí lo recuerdan? ¿El comunismo qué ha hecho? Pues básicamente es, sí, protestar por sus derechos, lo que pasó en Francia, pero protestaban por sus derechos diciendo que ya no había Dios y que la única manera era levantar la razón. Por eso ustedes van a encontrar de ese movimiento del iluminismo, van a encontrar a personas famosos pensadores como un Voltaire, famosos pensadores como un Rousseau, ¿sí? Todos ellos pensando y poniendo por arriba la razón y a un lado, digamos que la religión, ¿sí? Eso siempre lo pusieron a un lado. De hecho, de este movimiento después se desprenden otras cosas, como por ejemplo más adelante en Rusia, la Revolución Rusa también, ¿sí? Y en Rusia es donde nace el comunismo, que también fue un poder que vamos a estudiar un poquito en más detalle. Pero ¿qué queremos decir con eso? Que el rey del sur entonces es el ateísmo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con que se opone a Dios completamente y levanta la razón, que tiene características como las vimos aquí. Así que inicialmente ese ateísmo se vio, ¿en dónde? En Francia. Francia fue el primer lugar donde el ateísmo tomó poder. Eso quiere decir que el rey del sur entonces es Francia. Y miren que no es ninguna casualidad, porque dice que en el año 1798, tropas de quién llegaron a atacar al poder, al rey del norte. Lo dice el versículo que estoy leyendo, ¿cierto? ¿Cómo dice el versículo? Emperador Napoleón. Mire, dice el versículo 40, pero al cabo del tiempo, o sea, en 1798, el rey del sur, ¿quién? El ateísmo, representado por ¿quién? Por Francia en ese momento, Francia. va a contender con él. O sea, es aquí cuando se le da la famosa herida de muerte de la cual nosotros hablamos en Apocalipsis 13, ¿sí? Que recibió una herida de muerte. Esa herida de muerte fue, básicamente, durante tanto tiempo que estuvo reinando el poder papal, fue atacado precisamente por un poder que también no era bueno. Es decir, aquí tenemos el rey del sur y el rey del norte y ninguno de los poderes es bueno, ¿sí? Tengan mucho eso en cuenta cada vez que estén defendiendo sus puntos con el capitalismo o el comunismo, ¿sí? Resulta que nosotros no somos ni capitalistas ni comunistas, nosotros vamos por un Dios, que claro, necesitamos a veces protestar por algunas cosas, sí, es necesario, pero ojo, ¿hasta dónde vamos? ¿Sí?
Ojo, hasta dónde nosotros no le damos la gloria que Dios necesita y que Dios merece. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En tiempos, siempre se levantan tiempos de política muchas de estas cosas. No quiere decir que la política en sí sea mala, ¿sí? La política no es mala. El problema está que casi siempre cuando se levanta la política y cuando hay algún religioso en medio, quiere que lo que él cree también lo crean otros. Y entonces siempre va a llegar la persecución. Siempre va a llegar la famosa intolerancia. Entonces, es un punto bien interesante. Pero al cabo del tiempo, 1798, ¿quién? El rey del sur, el ateísmo, contenderá con él. ¿Y cómo contenderá? Pues le dio la famosa herida de muerte. Apocalipsis 17 nos explica, dice que por un corto tiempo, hacia el final de la historia, los poderes seculares, a este también se puede llamar un poder secular, ¿sí? El mundo se unirá una vez más en yugo desigual con la ramera, ¿sí? Es decir, al final se van a unir incluso con la ramera y van a aborrecerla y se levantarán para destruirla de una vez por todas, dice Apocalipsis 17. El versículo 16 nos dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, dice, estos van a aborrecer a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplían las palabras de Dios. Entonces, inicialmente este poder se levantó, pero vamos a darnos cuenta que el rey del norte va a poder domarlo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar más adelante. Ahora, ¿dónde partiríamos nosotros para entender específicamente lo que pasa en el versículo 40, en el conflicto de los siglos? Pues tendríamos que ir al capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Eso quiere decir que el versículo 40 comienza en la Biblia y la Revolución Francesa y terminamos en el versículo 11, 1 y 2, 1 y 2 y 3, que termina en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Tenemos entonces, para entender a Daniel, del 11 al 40, del 40 al 45, tenemos que ir desde la Biblia y la Revolución Francesa hasta la liberación del pueblo de Dios. Si quieren pasarse de ahí, pues todavía mucho mejor. Pero entonces, el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, sí. ¿Sí? Entonces, ¿entendimos esa primera partecita todavía del versículo? Sí. ¿Qué quiere decir al cabo del tiempo del rey? ¿Al cabo del tiempo? Sí. ¿Qué quiere decir? El tiempo del fin. Al finalizar los 60 años. ¿Al finalizar los qué? ¿Dijiste, Adri? Al finalizar los 1260 años, bueno, es... O sea, fecha específica, yo quiero fechas específicas para que no nos volvamos a confundir con cuándo comienza. 1798. O sea, en 1798, el rey del sur, ¿quién es? Francia, el ateísmo. El ateísmo, ¿cierto? O el secularismo también lo podríamos llamar. Ateísmo o secularismo, ¿sí? Que al final son los reyes de la tierra, ¿sí? Y dice, ¿va a contender con quién? Con el rey del norte. ¿Cómo contendió? Cuando le dio la herida mortal. La herida mortal. Después, 1798 nos dice que, ahora sí, llegó allí mandó Napoleón al famoso general Berthier a secuestrar al Papa. Secuestró al Papa Pío VI y dice que el Papa Pío VI, cuando lo secuestró, murió en el exilio, ¿sí? Desde ahí, Roma recibió una herida y no se pudo levantar tan fácilmente. Para 1798 podían decir, es imposible, los periódicos decían, es imposible que se vuelva a levantar otra vez Roma. Eso decían para 1798. Nosotros hoy estamos, digamos, en un periodo donde se está levantando, donde la herida de muerte está siendo sanada. Pero si ustedes estuvieran en 1798, se darían cuenta que era casi imposible que ese poder se volviera a levantar. Es decir, nosotros estamos viviendo la historia, pero si lo viviéramos como si fuera profecía, nos daríamos cuenta que es específicamente lo que dice el versículo 40, ¿sí? Entonces, interesante cómo se cumple el versículo 40. Hasta ahí. Porque hasta ahí lo que nos dice es que en 1798, este poder iba a ir y contender contra el rey del norte. Pero después dice, ¿cierto? Entonces aquí habría una parte A, que sería esta parte, y ahora tendríamos la parte B, ¿sí? ¿Cuál es la parte B? Dice, y el rey del norte, entonces, se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del sur. ¿Y cómo se va a levantar? Como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves. Y dice,
y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Sí? Entrará por las tierras, inundará y pasará. De aquí en adelante vamos a darnos cuenta que el rey del norte va a comenzar a conquistar a 3 poderes. ¿Sí? Entonces, el primero que debe caer, como lo vimos aquí, es el ateísmo. ¿Sí? El ateísmo. Ahora, miren lo que dice el conflicto de los siglos en la página 620, hablando de la siguiente parte. ¿Sí? Aquí recibe la herida de muerte, pero aquí pareciera que el rey del norte se está sanando. ¿Sí? Es claro, dice, se va a levantar, en ese mismo tiempo, un poquito más adelante, se va a levantar contra el mismo rey del sur, como con una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves. Cuando hablamos de que ese rey del norte, o sea, otra vez Roma papal, si estamos hablando de Roma papal aquí como el rey del norte, tendríamos que hablar que aquí está siendo sanada su herida y que va a entrar como una tempestad, ¿sí? Ahora, como una tempestad es una alusión, y con carros y gente a caballo y muchas naves, de hecho habla de naves de Quitín, ¿cierto? Se está refiriendo a unas expresiones que usa, por ejemplo, Primera de Reyes, ¿cierto? Cuando esas expresiones nos hablan de que cuando entran carros y gente a caballo, estamos hablando del poderío militar, o sea, con poderío militar, ¿sí? Pero muchas naves también habla con poderío económico, ¿sí? Y dice, va a entrar por las tierras, pero miren que no ataca directamente al rey del norte, sino que se levanta y lo que hace es que las inunda y casi las sobrepasa. Es decir, no está diciendo que va a acabar con él de una vez, está diciendo que va a entrar y como es una inundación, sobrepasa, ¿cierto? Eso quiere decir, se lleva todo lo que viene a su paso. Es como si el rey del norte, como dice, estuviera recuperando una herida. Entonces, mire lo que dice el conflicto de los siglos. Página 620. Dice, deróguense o quítense, eso es lo que quiere decir, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, o sea, los gobiernos seculares, y déjese a Roma que recupere su antiguo poder, y dice, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Camilo, ¿bajo qué título? ¿Qué capítulo? No lo sé. Otra vez, una buena... digamos, lo mismo, vuelvo a compartirlo y les digo. ¿Qué página es, Camilo? 620, ¿sí? Más o menos sería el capítulo... Acá dice liberación del pueblo de Dios, pero no creo. No. Recuerden que partimos desde la Revolución Francesa, la Biblia de la Revolución Francesa, entonces tenemos que comenzar a llegar a unos capítulos más adelante. Sí, lo pueden si quieren, no sé si quieren que se los pase por aquí, pero pues digamos, nos demoramos más. Al final se los puedo volver a pasar. ¿Listo? Bueno. Digamos, expresiones, las expresiones de Daniel 11:40, que es carros y gente a caballo y naves, respectivamente indican poder militar y poder económico. Ahorita también les paso, digamos que las citas de Primera de Reyes, cuando nos habla de los carros y gente a caballo. En cuanto a la última frase del verso, dice, entrará por las tierras e inundará y pasará, es una figura de invasiones que no se pueden contener, ¿sí? Invasiones incontenibles. El resultado tanto de ofensivas militares como también ofensivas diplomáticas, incluyendo los logros que cada vez más, o los logros cada vez mayores del ecumenismo católico, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que normalmente cuando Roma actúa sola. No. ¿Qué pasó en la antigüedad? Dijimos, ¿qué pasó a finales del año 538? ¿Será que Roma, el papado, fue el que fue a atacar allí a los ostrogodos? No, usó los poderes civiles. Exacto. ¿Quién se valió? ¿Saben de quién? De un famoso en la historia. De hecho, varios, ¿no? Es decir, no quiere decir que sea el único. Pero Clodoveo, el famoso rey francés, que más adelante hablaremos de él, este famoso rey francés tenía poderío, digamos que político, ¿sí? Y militar. Así que esta unión de el papado con Clodoveo, que también particularmente era también francés, esta unión hizo que pudieran quitarse los poderes a las últimas tribus que faltaban, ¿sí? Y cuando eso pasó, cuando el Papa pudo tener apoyo, como lo dice acá, tanto del poder político y del poder militar, entonces pudo acabar con los
ostrogodos. Pero eso no pasó sino cuando se unió con el poder político y militar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo mismo pasa en nuestros días. Ahora, quiero decirles que hay unos pasos de recuperación y hay unos eventos específicos de recuperación de Roma. Hablemos primero de los pasos de la recuperación de Roma. Dice, primero, hubo algo interesante que fue la elección otra vez de otro papa. Es decir, el papa había recibido una herida de muerte, ¿cierto? Para la fecha no se podía volver a levantar. ¿Cómo se fue recuperando? Lo primero que pasó es que se recuperó, que se volvió a elegir papa en el año 1800, ¿sí? Este papa se llamó el Papa Pío VII, ¿sí? El Papa Pío VII se llamaba incluso Bernabé Gregorio. Ese papa se reeligió. O sea que primer paso para una recuperación. Segundo, hubo un congreso en 1815 que se llamó el famoso Congreso de Viena. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? No. Básicamente, lo que pasó en el Congreso de Viena fue que se reunieron para decir que iban a restaurar a Europa, ¿sí? Y que además, porque antes, digamos que Europa había estado como en poder de Napoleón. Entonces dijeron, vamos a restaurar a Europa y lo que vamos a hacer es que nos va a ayudar el papado, ¿sí? Es decir, comencemos a darle poder al papado. Entonces, aquí vino el siguiente paso. Otro más. El primer concilio vaticano, ya en el año 1869, ¿sí? Que se dio en 1869, incluso hubo varias sesiones y terminó en 1870. Y fue más o menos el 18 de julio de 1870, mediante la constitución allí de Europa y en Italia específicamente, dice, se promulgó un dogma, el famoso dogma de la infalibilidad papal. ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor. ¿Qué dice el dogma de la infalibilidad papal? Que él no se equivoca nunca. Que el Papa no se equivoca, que el Papa es infalible. De hecho, ustedes podrían sorprendentemente leer lo que dice el dogma. Dice que si alguno de los ángeles que hoy están en el cielo cayeran, ¿cierto? Dice específicamente que si llegaran a caer, el Papa tiene una corona que tiene tres coronas en sí. A eso se le llama una tríada, ¿sí? Y dice que eso representa que él es rey de la tierra, del cielo y del infierno. Que si un ángel llegara a caer, ¿cierto? En la fe, entonces lo que va a pasar es que él puede juzgar a ese ángel. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Si llegara a caer. Entonces dice, el Papa no se equivoca, el Papa es infalible y el Papa está por encima incluso de la misma Biblia. Eso es lo que se promulgó en el año 1869. Es decir, primero se eligió un Papa, después se le dio el poder en la restauración en el Congreso de Viena y después hubo un concilio en donde se declara la infalibilidad papal. ¿Listo? Se ve la recuperación. Se va viendo la recuperación de a pocos. Eso no quiere decir que hoy estuviera recuperado, ¿no? Hoy no está recuperado, sino algunos pasos importantes. Otro punto importante, unos tratados. Los tratados, el famoso Tratado de Letrán, esta fecha es importante. Se firmó el 11 de febrero de 1929 por Benito Mussolini, ¿cierto? Sí. Y habían otros, por ejemplo, otro que se llamaba Pietro Gasparri, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué firmaron? En donde decían que se le daba una ciudad que se le llamó el Vaticano al papado. Entonces, aquí es donde decíamos que el trono fue restaurado. Cuando nosotros estudiábamos el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros decíamos que habían tres cosas que necesitaba recuperar. El poder, el trono, ¿cierto? Y el dominio, ¿cierto? Eso es lo que necesita recuperar el papado. Hasta el momento entonces ya iba recuperando de a pocos el trono, ¿cierto? E iba recuperando el poder. Todavía no tiene dominio al día de hoy. Pero interesante. ¿Eso en qué fecha fue, Camil? ¿Perdón? ¿En qué fecha fue? Esto fue en 1929. A lo que se le llama, digamos, los estados pontificios. Se le da al papado los estados pontificios. ¿Sí? Se le regala a ese país, digamos, esa porción, ¿cierto? O se le da.
como, Se le da. ¿cómo se dice? Como solo. O sea, ya puede él depender de eso solo, ya no depende de otra ciudad, sino es solo él. Sí, porque antes no tenía ni siquiera un lugar donde estar, ¿cierto? Entonces, El como no tenía Vaticano un es lugar donde un estar, pues país. no iba a reinar. Entonces se necesitaba que se recuperara. Entonces se recuperó de esa manera. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Creo que esto lo leí incluso más adelante tenemos más. Pero dice aquí que va a inundar, se va a recuperar, va a inundar y al final va a atacar al rey del norte, ¿sí? Al rey del sur, al rey del sur. Ese rey del sur, dijimos, representa el comunismo, el ateísmo, representa específicamente el secularismo, ¿cierto? Si nosotros seguimos en la historia, ¿quién más seguía representando al poder ateo de Francia? ¿Quién siguió en la historia representando? Es decir, ¿quién es el siguiente que sigue representando ese poder? Estados Unidos. Los que saben. Rusia. Rusia, ¿cierto? Rusia. Recuerdan 1917, cuando puedan leerlo, léanlo, ¿cierto? Hablamos de la revolución bolchevique, ¿cierto? Las dos revoluciones. En esa revolución, ¿qué se buscaba? Otra vez, vienen las ideas de Marx, vienen las varias ideas del comunismo, el tratado del comunismo, en donde se dice que el comunismo otra vez debe ser importante, ¿sí? Pero ¿qué pasa más adelante? Vamos a ver cómo ese comunismo cae. ¿En qué año cae el comunismo? 1989. 1989 cae el comunismo. Exacto. Eso quiere, ¿y sabe cómo cayó? Una reunión interesante que tuvo el Papa, que en ese tiempo era polaco, no era casualidad, ¿sí? El Papa Juan Pablo II. Se reúne con el Papa, se reúne el Papa con Gorbachev. Se reunió con Gorbachev, ¿cierto? Y al reunirse con Gorbachev, parece que en lo que le dijo, él le cedió su poder de alguna manera. Y que más adelante, en el año 1989, entonces se dice que ya había, pues cae el comunismo y se dice que se había reunido con Estados Unidos para formar esta caída, ¿sí? De hecho, fue una historia que pasó reciente, ¿sí? Por allí en el 2015 salió en la revista Times lo que pasó, revelaron específicamente lo que pasó, y es que se reunieron estos poderes, Estados Unidos y Roma, para ver cómo caía el comunismo. Pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, del 11, el 1140A, más bien el 1140 lo encontramos desde el poder en el conflicto de los siglos, desde la Revolución Francesa. Y si ustedes van siguiendo hacia adelante, van a darse cuenta que uno de los siguientes capítulos tiene que ver con Estados Unidos. Pero vamos a ver ya el siguiente versículo. Entonces, ¿claro este primer versículo? Sí. ¿Sí? Al cabo del tiempo, el rey va a contender contra el rey del rey del sur, va a contender contra el rey del norte, pero este rey del norte se va a ir levantando, ¿cierto? Como una tempestad, pero no solamente va a pasar, sino que va a inundar. Eso es lo que está diciendo. Es decir, aquí está narrando cómo se va a sanar la herida. ¿Esto está en el futuro o está en el pasado? Está actual. Es actual, ¿sí? Eso Está quiere decir, en proceso. la herida está sanando, está en proceso. ¿Sí? Está en proceso. Entonces, la herida se está sanando en un proceso, como lo dice aquí. Pero ¿cómo se va a sanar? Pues se va a valer del poderío militar y del poderío económico, y así va a poder entrar en las tierras y va a poder inundar y va a poder pasar. Versículo 41, ¿sí? Aquí hay varios temas también interesantes. Están diciendo qué hora es para... Versículo 41. Lo primero que dice es, entrará en la tierra gloriosa. ¿Cierto? ¿Quién entrará? El rey del norte. O sea, Roma papal. Roma papal, ¿sí? Pregunta, ¿qué haríamos? ¿Quién es la tierra gloriosa? Más bien preguntemos esto. ¿Quién es el que Daniel 8 ya nos narraba a la tierra gloriosa antes? Sí. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Daniel 8 dice el que... cuerno entrará... pequeño, cuando el cuerno, cuando se empieza a extender
no solo así cuando se hace una extensión horizontal de ese poder y luego viene una extensión vertical. Pues la extensión horizontal dice llegará a la tierra gloriosa. Exacto. ¿Y quién era la tierra gloriosa? Estados Unidos. Palestina. Palestina inicialmente, ¿sí? Palestina, o más bien Israel, porque Israel. Israel era la tierra gloriosa específicamente. Eso quiere decir que fue Israel una nación que tenía un privilegio especial, ¿cierto? ¿Por qué fue una tierra de privilegio? Pues porque Dios le dio un mensaje, ¿sí? Un mensaje importante, porque Dios la escogió de un grupo pequeño y tuvo un privilegio grandísimo, ¿sí? ¿Qué podemos decir? ¿Cierto? Vamos con digamos, con algunas expresiones que tiene este texto, ¿sí? Sí, el texto al que nos referíamos antes de la tierra gloriosa era Daniel 8:9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué características hay? Esa tierra, o sea, la tierra de la que estamos hablando, comenzaría a hacer sentir su presencia en el mundo hacia fines del siglo XVIII, ¿sí? Interesante, porque nos está diciendo el versículo 41 que esta tierra tendríamos que identificarla con un poder que comienza a hacer sentir su presencia más o menos a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque estamos hablando del versículo 49, en el versículo 40, perdón, estamos hablando de que después de 1798, ¿sí? Entonces, esta tierra o este poder, esta tierra gloriosa, comenzaría a hacer su incursión hacia fines del siglo XVIII. ¿Listo? Otra más. En esa tierra se conservaría, como en ningún otro país, la revelación de Dios en su pureza. ¿Sí? Es decir, esa tierra ese poder que vamos a identificar, tendría que tener de alguna manera la revelación de Dios en su pureza, como le pasaba a la tierra gloriosa de antaño. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Con el paso del tiempo, esto es otra característica, esa pureza se iba a ir perdiendo, gracias a lo que nos dice Apocalipsis 13, dando lugar a una generalizada apostasía, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un paralelo con Apocalipsis 13, nos damos cuenta que este mismo poder encuadra con las características de la bestia que subía de la tierra. Si ven que no es ninguna coincidencia. Capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que hay una bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos como de cordero, ¿cierto? Y que habla como cordero, y que después va a hablar como ¿qué? Dragón. Como dragón, ¿cierto? Ese sería el texto paralelo. Algo más. Precisamente en tiempos de esa apostasía, esa nación iba a transformarse en una superpotencia mundial única, ya que de lo contrario, no podría ayudar al rey del norte. Es decir, si se va a unir con el rey del norte, pues no la va a poder unir si no es una superpotencia mundial, ¿sí? O sea que eso debe tener después de 1798, una tierra que tuvo bendiciones, que tenía la verdad, que llegó a ser depositaria de la verdad, ¿cierto? Pero que con el tiempo fue convirtiéndose, o que se va a ir convirtiendo, ¿sí? Y que finalmente se iba a convertir en una superpotencia mundial única cuando se cumpla su apostasía, ¿sí? Ahora, el verbo entrar, ¿cierto? Porque dice que entró en la tierra gloriosa, utilizado en la expresión, ¿cierto? El verbo entrar, utilizado en la expresión clave, segundo, otra vez. Ya. Sigamos. Entonces, el verbo entrar, donde dice entrará en la tierra gloriosa, parece que anticipa que no habría de ser conquistada por el rey del norte, ¿sí? Es decir, entró en la tierra gloriosa. Eso quiere decir que no la conquistó, sino que entró. Cuando uno entra, cuando dice que estamos entrando, pues es como si entrara normalmente. Si no, entonces diría, como dice allí, arrasaría o conquistaría, pero aquí está diciendo... Como con permiso. Exacto. Entonces, es como decir, está entrando con permiso. No por medio de la fuerza, sino que va a estrechar como la mano, como una colaboración. Una alianza. Que va a ser una alianza, ¿sí? En otras palabras, sería la apostasía de la tierra gloriosa la que va a abrir las puertas
a la entrada del rey del norte en ella, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿cómo era la tierra gloriosa? Pues un poder que agrupó la verdad de la religión, ¿sí? Pero con el tiempo se iba a aliar con este rey del norte, y cuando se alíe con el rey del norte, entonces cumpliría su apostasía y entonces le da la entrada pacífica al rey del norte. Entonces, si nosotros queremos identificarlo, ¿con quién lo vamos a identificar? Estados Unidos. Estados Unidos, Vaticano y Roma papal. Estados Unidos y Roma papal. Entonces, ya lo identificamos un poquito. Ahorita vamos a ver otras características más. Apocalipsis 13, del 11 al 14, que es, digamos, el texto que se debería comparar con este versículo, dice, la misma nación es presentada bajo el símbolo otra bestia, es decir, una segunda bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. La tierra. De la tierra. Dos cuernos semejantes a los de un Cordero. cordero. Ahora, hablemos un poquito más del rey del norte según Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 del 1 al 10 demuestra que la primera vez, ¿recuerdan que en Apocalipsis 13 hay dos bestias? ¿Sí? Sí, la que sube del mar y la que sube de la tierra. La primera sube del mar, ¿cierto? Y la segunda, como dijeron, sube de la tierra. Así que la primera bestia que sube allí del mar, que está descrita también en este capítulo, identifica al rey del norte. Dice, este rey del norte tiene características especiales en Apocalipsis 13. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice que surgiría del cuarto imperio universal. ¿Recuerdan cuál es el cuarto imperio universal? Roma. Roma, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que esta Roma es política? ¿Sí? Política, entonces tiene varias fases, política, religiosa, dividida, pero a la final es Roma. Nos dice, si nosotros vamos a Apocalipsis 13, pues identificaríamos a este rey del norte como la bestia que sube del cuarto, que nace del cuarto imperio universal, ¿sí? Dice, se va a instalar en su misma capital, en la misma capital de Roma, la ciudad de Roma, heredando todo el poder de ese imperio. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 13? Dice, sería un poder blasfemo. ¿Sería un poder, ¿se acuerdan de lo que significa blasfemia? Ajá. ¿Qué significa blasfemia? Y a veces la gente piensa Que se cree Dios, perdona pecados. Eso es específicamente. Alguien que se cree Dios y que perdona pecados es un poder blasfemo. Entonces tenemos, surge de Roma, se instala en Roma, es un poder blasfemo, es decir, cree que perdona pecados y cree que es Dios. ¿Sí? Por eso dice, sus blasfemias tendrían como un único objetivo principal, tener el nombre de Dios, o sea, su carácter, o más bien, apropiarse del carácter de Dios y también del tabernáculo o el santuario celestial. ¿Cómo lo sabemos? Pues en el versículo 6 nos dice que iba a quitar la continuidad. ¿Se acuerdan qué significa la continuidad? Este poder iba a quitar la continuidad, ¿sí? Como La que intercesión. nosotros perdiéramos la intercesión con Jesús. Exacto. La continuidad es la intercesión que en el santuario se realizaba. ¿Qué se hacía en el santuario de continuo? El sacrificio matutino, ¿Qué vespertino y el Yom Kippur, Bien. el de expiación. Ah, pero eso no era de continuo. El continuo era bueno, sí, todos los mentiras. días un sacrificio que Por la tarde y no por la mañana. estaba, prefigurando pues el perdón de los pecados a través de un cordero. ¿Listo? ¿Eso era de continuo? ¿El sacrificio del cordero era continuo? ¿Todos los días se sacrificaba? ¿Qué más era de continuo? Los panes de la presencia ¿Los panes que estaban en qué lugar? en el lugar santo. En el lugar santo. ¿A quién representa el pan? A Jesús, el pan de vida. Jesús es nuestro pan de vida. O sea que está diciendo que Él va a apropiarse de la continuidad, incluso, digamos, lo que tiene que ver con Jesús, de la función que tiene Jesús de interceder por nosotros diariamente, ¿sí? Entonces, tenemos el cordero de continuo. ¿Qué más de continuo? Los panes. ¿Qué más era de continuo? Las lámparas. La lámpara. Un candelabro. El candelabro. ¿Quién representa? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Cristo. Y dense cuenta que cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros también somos la luz del mundo, ¿sí? Pero cuando está Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, que es el aceite, ¿recuerdan?
sea que estamos hablando de aquí que también lo que es, esa luz que se encendía representaba otra vez el carácter de Cristo que es de continuo, o más bien la intercesión de Cristo que es de continuo. ¿Qué más había de continuo? El incienso. El incienso, otra vez representando nuestra intercesión, el incienso subía y pasaba al lugar santísimo. Ajá. Solamente pasaba el humo todos los días. El incienso era la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo. Y la intercesión allí, ¿cierto? Ajá. Entonces, interesante. Todo esto era de continuo. Eso quiere decir que este poder iba a querer usurpar el nombre de Dios, es decir, su carácter a través de la blasfemia y también a través de quitar la continuidad. Es decir, todo lo que en el santuario se hacía de continuo. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, ¿qué más tendría de características este poder? Iba a ser un poder perseguidor. O más bien, fue un poder perseguidor y va a volverlo a hacer. Porque dice, se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Los santos del Altísimo. Contra los santos y vencerlo. O sea, si ustedes comienzan a agrupar las características que tenemos hasta aquí, es imposible no dar con Roma papal. ¿Sí? Nace de Roma, se instala en Roma, es un poder blasfemo. ¿Sí? Ya vimos que era blasfemia. Es un poder que quiere usurpar el nombre de Dios, que quiere usurpar su continuidad. Es un poder que persigue. Además dice por cuánto tiempo, 1260 días, 1260 Perdona años. pecado. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos. ¿Qué más? Su periodo de actuación hegemónica, o sea, su poder de actuación, se va a extender durante 42 meses proféticos. Es decir, un tiempos y la mitad de un tiempo, porque estamos hablando de Apocalipsis 13, ¿sí lo recuerdan? 42 meses o 1260 días. Ajá, otra vez y medio. Exacto. Este periodo iba a concluir en cautividad. ¿Sí ven todas las características? Es decir, tenemos ya al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características hasta el momento y podemos encontrar más. Y la última de ellas que aquí estamos tocando, porque pueden haber más, es que va a terminar en cautividad en el año 1798. O sea, imposible no identificarlo con el poder romano. ¿Sí? Continuamos con algunas características de la tierra gloriosa, porque también es importante seguir identificando. ¿Sí? Ahora, si nosotros identificamos a través de la Biblia el poder anterior que es el rey del norte y la Roma papal que se encuentra allí en Apocalipsis 13, pues también podríamos identificar en el mismo Apocalipsis 13 las características otra vez de la segunda bestia del poder que sube de la tierra. ¿Sí? Miren más características de ella. Dice, haría su aparición en el tiempo en que la primera bestia, o sea, Roma papal, iba a eclipsarse. ¿Sí? ¿Cuándo aparecería la segunda bestia? Cuando el primer poder se eclipse, o sea, cuando recibe la herida de muerte. Recuérdenme, ¿cuándo fue la independencia de los Estados Unidos? Es la de Colombia. 1776. ¿Sí? Y no me puedo olvidar porque yo nazco el 4 de julio. Yo nací el 4 de julio. Entonces, el 4 de julio de 1776 fue la independencia ¿de quién? De los Estados Unidos. O sea, por ese tiempo, 1798, un poquito cercano, estaban haciendo un poder. Ahora, que estuvieran haciendo por esos días no quiere decir que ya estuviera conformado. ¿Sí? Entonces, por ese tiempo mismo se levantaba el poder. O sea, cuando la primera bestia se estaba eclipsando, nace la segunda bestia que sube de la tierra. ¿Qué más? Dice, si ustedes siguen leyendo el capítulo de Apocalipsis 13 y el versículo del 11 al 14, se van a dar cuenta que en el versículo 11, además de que nos dice lo que acabo de decir, también nos dice que va a emerger con la apariencia de un cordero que es símbolo ¿de qué? De Jesús. Cristo Jesús. El cordero, como pero- de algo muy apacible. Eso, Como- o sea, inocente. ¿Sí? La inocencia es el símbolo más importante del cordero. Como cordero fue llevado al matadero. Cuando va a ser llevado un cordero al matadero, pues inocente, ¿sí? Con inocencia. ¿Qué más? Juventud. Eso también, cuando nosotros hablamos de un cordero, porque el cordero, mismo que hablemos ya de
de un macho cabrío, ¿sí? Estamos hablando de un cordero, o sea, un bebé. Un cordero. Entonces, Sí, un inocencia bebé. y juventud, dos características de este poder. ¿Qué más? Joven. Tendría dos cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, no serían los cuernos del dragón, ¿se acuerdan? El dragón también tiene cuernos. Que el dragón, los cuernos del dragón nos indican que es un poder déspota, un poder intolerante, nos indica persecución. Sino que siendo los de un cordero, solo pueden representar dos cosas. Representan estos cuernos. Libertad religiosa. Libertad religiosa. Y la Y libertad. separación del Estado de la Iglesia, o sea, no iban a estar mezclados esos dos poderes. Exacto. Entonces, a eso le llamamos como libertad política y libertad religiosa. ¿Sí? Y Estados Unidos tiene en su enmienda pues, esas dos características, ¿no? Esas dos cláusulas, libertad religiosa y justicia. ¿Sí? Exacto. Entonces tiene esas dos. La libertad política y libertad. Si ustedes conocen la historia de los Estados Unidos, de cómo se formó, van a saber de dónde se forman los Estados Unidos. O sea, de dónde vienen las personas que comienzan a llegar a los Estados Unidos. De personas que salieron como refugiados, por decirlo así, de las persecuciones, eran protestantes, ¿sí? Que eran perseguidos por su condición religiosa y llegaron allá pues a refugiarse en una nación pues libre, que les permite expresar libremente su religión. Exacto. Entonces, ¿saben incluso cómo se llama, de dónde viene, de quién se independizan los Estados Unidos? De los británicos. De Inglaterra. Por eso, digamos que cuando ellos cuando comenzaron a nacer, le llamaron la Nueva Inglaterra, ¿sí? Allá estando allí, la Nueva Inglaterra. ¿Se acuerdan que incluso llegaban en el Mayflower mucho tiempo antes? Llegaron en el Mayflower, en el barco, en ese famoso barco de la libertad. Entonces, ¿cómo iban a ofrecer un nombre diferente a su nación si de ahí vinieron? ¿Sí? Es decir, todas las personas que protestaban, que tenían una fe pura, ¿cierto? Porque las personas que vienen del protestantismo allí de la Reforma, tenían una fe pura. De hecho, gracias al protestantismo es que la Iglesia Adventista hoy tiene las diferentes doctrinas que se encontraron otra vez en la Biblia, ¿sí? Entonces, el sábado, lo he dicho varias veces, pero el sábado no es cuestión de nosotros, ¿sí? Nosotros no fuimos los primeros de hecho fue una bautista, ¿no? Allí, Raquel Oaks, ¿sí? Y alguien lo escuchó de los pioneros y tiene de la verdad. Entonces, de ahí, ¿de dónde viene la verdad? Pues de la Reforma. Dijimos también en su momento que la Reforma en su momento, ¿no? Entonces viene de la Reforma con todas las doctrinas que nosotros, que acuñamos, que sacamos otra vez de la Biblia, o que sacaron otra vez de la Biblia los protestantes, las acuñamos para ponerlas en un solo lugar, ¿sí? Entonces, de ahí estamos hablando del protestantismo, del cual hace referencia, y de libertad política y de libertad religiosa, ¿sí? Es la preciosa bandera del protestantismo, podríamos decir también. En síntesis, una nación republicana, o sea, la república quiere decir las leyes pueden ser votadas, ¿cierto? Por eso entonces uno de los cuernos es el republicanismo y el otro el protestantismo. Lo mismo que dijimos ayer, lo mismo que dijimos hace un momento. Libertad política y libertad religiosa. ¿Listo? ¿Eso está comprendido? Sí. Ahora, con el paso del tiempo, esa nación habría de experimentar un cambio asombroso e increíble, causado por una filtración por parte del dragón, que llevaría que básicamente se cambiaría en un poder que cambia de ser un poder que ofrece libertades a ser un poder opresor y que también ya no tiene misericordia. Eso es lo que nos dice que va a pasar. Esa apostasía la llevaría paulatinamente a proporcionar apoyo pleno e incondicional al rey del norte. Es decir, comenzar a apostatar, entonces lo llevaría a una unión con el rey del norte, ¿sí? Y lo último es que, bueno, aquí el nacimiento, como dijimos, Estados Unidos nace en 1776 en la historia como nación y nace de una unión de 13 colonias, que son las colonias británicas,
que se llamaron Nueva Inglaterra. Así que indudablemente, así como identificamos el poder romano, ¿cierto? La primera bestia, que es Roma papal, identificamos a la Tierra Gloriosa como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Mientras tanto, ¿qué pasaba con Rusia? Recuerden que todavía el rey del norte está en el escenario, ¿sí? Hacia fines de ese mismo siglo, en el siglo XIX, ¿cierto? 1989, cuando las naciones más importantes del mundo, las así llamadas, habían 4 naciones importantes a finales del siglo XIX, ¿sí? ¿Cuáles eran las naciones importantes? Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria. Todos ellos eran naciones importantes. Pero los Estados Unidos hasta ahora estaba creciendo, ¿sí? Mientras tanto, existía en Rusia, o esas naciones, crearon un poder al cual le llamaron la República Soviética Socialista, ¿sí lo recuerdan? Es decir, la Rusia. O sea, se iba perfilando Rusia, si lo hubiéramos dicho, era el poder que se perfilaba para tener el poder del mundo entero. Pero las cosas comenzaron a cambiar. En el 80, murieron algunos patriarcas del comunismo, no voy a nombrar aquí, no voy a nombrarlos, porque pues a veces pero murieron algunos patriarcas, y en esa sucesión vino Gorbachev, que fue el que dijimos al principio, que se unió con el papado para que el comunismo cayera. Entonces cae el comunismo en 1989, y entonces Estados Unidos sube al escenario, ¿sí? En un acercamiento que tiene con el rey del norte. Voy a pasar este último asunto porque creo que lo hemos entendido más claramente, ¿sí? Entonces, ¿identificamos los poderes? Sí, volvamos. Tenemos, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. ¿Sí se dan cuenta? Han caído provincias desde ahí. De hecho, la palabra provincias no está en el original. Lo que dice es, muchos van a caer. O sea, entrará en los Estados Unidos de Norteamérica, pero a manera de alianza, y muchos van a caer. Entre ellos está el rey del sur, ¿sí? ¿Cómo cayó inicialmente? No cayó todavía completamente, pero le dio una buena herida también. Cayó en 1989, cuando cayó el famoso muro de Berlín, y cuando cayó el comunismo. El comunismo, ¿cierto? Pero mira lo que dice aquí, y aquí ya es un tema que nos corresponde más entender a nosotros. Mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes son? Edom y ¿quién? Y Moab. Y la mayoría de los hijos de Amón. De Amón, ¿cierto? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando dice allí, muchos caerán o muchas provincias caerán, la traducción específica es muchos sucumbirán, o también donde van a caer muchos, donde dijimos que Rusia inicialmente había caído. Es de hacer notar que el verbo escapar implica liberarse de una situación. O sea que cuando hablamos de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, más estos se escaparán de su mano, estamos diciendo es como si se le fuera entre las manos, ¿a quién? Al rey del norte. Ahora, ¿será que en Apocalipsis hay alguna expresión que se refiera a lo mismo? ¿A que muchos van a escapar de su mano? Sí, si nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis 18, vamos a darnos cuenta quiénes son los que escapan de su mano. ¿Sí? Apocalipsis 18, ¿qué es Apocalipsis 18? Para los que la vez pasada se acuerdan que leíamos que los últimos capítulos, que los últimos versículos estaban noticias del norte y del sur. Sí. Noticias del norte y del oriente, perdón. ¿Sí? Sí. Noticias del norte, ¿a qué hacen referencia? ¿Cuáles eran las noticias del norte? Las del norte eran las del ángel. La salida de Babilonia. Exacto. ¿Cuándo se comenzó a dar el mensaje de los 3 ángeles? En 1844. Cuatro. De hecho, 1842,
¿cierto? Comenzamos a nombrar los primeros mensajes. Es el cumplimiento inicial. Y con el tiempo dijimos que iba a darse ese cumplimiento más profundamente. ¿Cómo se cumplió? Pues resulta que más o menos en esa época, en 843, 42, se comenzó a predicar este mensaje y muchos comenzaron a salir de sus iglesias. Dijimos aquí que eso representaba a Babilonia. Y comenzaron a salir de sus iglesias y unirse al movimiento adventista. ¿Sí? Pero dice, cuando nosotros leemos más específicamente Elena de White, que en Apocalipsis 18, más adelante, este es un mensaje igual como el de Apocalipsis 14, porque es el último mensaje, pero hay un gravamen aquí, ¿sí? Hay algo que es peor todavía, y es que desde 1844 hasta nuestros días, Babilonia se ha convertido en un sitio todavía peor. O sea, Apocalipsis 18 predica lo mismo, de que salgan de Babilonia, pero hoy Babilonia es mucho peor de lo que era en 1842, 1843, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 18 es el mensaje de salir de Babilonia, pero es el último mensaje que se va a dar para que los que estén en Babilonia, ¿qué pase? Salgan de Babilonia. Entonces, leamos al menos Apocalipsis 18 del 1 al 4. Dice, Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sí? Aquí cuando dice la tierra fue alumbrada con su gloria, es equivalente a lo que decimos en el versículo 44 cuando decía noticias del oriente y del norte. ¿Sí? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, si se dan cuenta aquí la unión que hay, está todas las naciones, todo Babilonia, es decir, todas las religiones falsas, y los reyes de la tierra, es decir, el poderío militar y el poderío económico, han fornicado con ellas. Y mire lo que dice aquí. Y los mercaderes de la tierra, o sea que está haciendo referencia a Daniel 11, lo que estamos leyendo. Los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío. O sea, aquí está la misma referencia que estamos hablando. Algunos se escaparán. Y aquí está diciendo, salid de ella, pueblo mío. ¿Sí? Es decir, es como decir, pueblo mío está diciendo como si se estuviera refiriendo a los parientes. ¿Sí? A los parientes del pueblo de Dios. Todo que está cautivo por el rey del norte. Ya vamos a especificar un poquito más esto. Todos los que están cautivos por Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades por prestar oído, básicamente esto por prestar oído a este mensaje, salieron de Babilonia y entonces ahora pueden escapar de su mano los que están en Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes eran Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? ¿Cierto? ¿Quiénes eran? Eso sería interesante como hablarlo. En primer lugar, no queda al presente ningún sobreviviente de esos pueblos. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Hay algún sobreviviente de Amón, de Moab y de Edom hoy en día si nosotros habláramos? No. Lean, por ejemplo, Jeremías 49 del 7 al 10. ¿Quién lo puede leer? Y otro que busque Joel 3:19. ¿Jeremías qué? 49 del 7 al 10. ¿Qué haces? Dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Se agotó el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, moradores de Dan.
porque el quebranto de Esaú traeré sobre él en el tiempo en el que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habría dejado robuscos? Si ladrones hubieran venido de noche, ¿no hubieran tomado lo que se les bastara? Mas yo destruiré a Esaú, pondré al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Así ha dicho Jehová, los que no estaban condenados a beber la copa, la beberán ciertamente, y serás tú absuelto de todo. No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Excelente. Entonces, Jeremías 49, y simplemente para la casa, mire, Jeremías 49, del 7 al 10, Joel 3, 19, nos habla de Edom, ¿no? Joel 3:19. Nos habla de los moabitas, Joel 3, 19, ¿cierto? Pero no puede ser 3:19, Cami, porque el 3 tiene apenas... El 3:19 sí está. Ahí está, sí. Egipto será destruido. Sí. ¿Qué más dice? Y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Listo. Entonces sí, Joel 3:19 y Jeremías 49, 7 al 10 nos habla de los edomitas fueron destruidos. Joel nos dice que los moabitas fueron destruidos. Sofonías 2:8 nos dice que los amonitas fueron destruidos. Eso quiere decir, los tres pueblos o naciones en conjunto, ¿sí? Que igual los nombra también Ezequiel 25, del 1 al 14, nos nombra a esos tres poderes en conjunto. Se cumplió una extinción de ellos. Es decir, a nuestros días no existe. Eso quiere decir que otra vez tenemos que interpretarlo como de manera simbólica, ¿sí? Entonces, segundo, dijimos que salid de ella, pueblo mío, se refería, pareciera que estuviera diciendo que son parientes, ¿sí? Pues sí son, lo eran en el pasado, mire. Segundo, dice, esos pueblos estaban emparentados con el pueblo de Dios de aquellos días. Es decir, unos eran descendientes de Abraham, en efecto los moabitas, y los amonitas eran hijos de Lot, que era sobrino de Abraham. Y los edomitas eran los que venían de Esaú, que era el nieto de ese mismo patriarca. Eso quiere decir que parece que estuvieran emparentados con el pueblo de Dios, ¿sí? Estaban emparentados. Otra cosa más, como el texto se está refiriendo a eventos posteriores después de 1798, por lo tanto, posteriores a los eventos de la cruz, la referencia a estos pueblos no vamos a interpretarla literalmente. Entonces, ¿quiénes son ellos? Básicamente, son cautivos espirituales del rey del norte. El rey del norte. ¿Sí? Son cautivos espirituales del rey del norte. Caudillo, básicamente, digamos, lo que estamos hablando aquí es que va a haber un grupo de personas que van a escapar de su mano, del rey del norte. ¿De qué manera? Pues no van a creerse sus mentiras. Pero ¿cómo no se van a creer sus mentiras? Gracias al mensaje que se proclama, ¿cierto? Ese mensaje que decíamos de Apocalipsis 18, esas personas van a salir, ¿de dónde? De Babilonia. ¿Dónde estaban antes? Eran cautivos, pero salieron de Babilonia y se escaparon de su mano. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado de que muchos van a salir y otros van a entrar? Pues aquí está el cumplimiento. La mayoría de los hijos de Edom, la mayoría de los hijos de Moab y la mayoría de los hijos de Amón van a escapar. Es decir, lo que nos está diciendo es lo que dice incluso Elena de White en su momento. La mayoría de los salvos, dice ella, se encuentran en Babilonia. Y la mayoría de los perdidos, tristemente, hoy en día, yo creo que en este grupo no hay ninguno, pero la mayoría de los perdidos se encuentran en la iglesia, ¿sí? Wow. Podríamos decir perdidos en la iglesia, ¿sí? Pero todos van a llegar gracias a un mensaje. ¿Recuerdan que hablamos del mensaje de los tres ángeles en otra oportunidad? Sí. Gracias a ese mensaje muchos van a llegar. Es el único mensaje que va a poder convencerlos a muchos para que salgan, ¿sí? Entonces, interesante lo que está pasando aquí. Pero lo que va a pasar aquí es que va a haber un momento de persecución, pero ellos van a escapar. ¿Por qué van a escapar? Porque cuando están de parte del rey, cuando están de parte de Dios,
Entonces se levantará Miguel para librarlos. Eso quiere decir que esas personas que entren van a ser librados en tiempos incluso de persecución y de intolerancia. ¿Sí? Ajá. Interesantísimo. Voy a hacer un resumen. El rey del norte va a entrar en la tierra gloriosa. Entonces, la tierra que continúa siendo como tal, la tierra que continuará siéndolo como tal hasta tanto se levante una imagen de la bestia, es decir, Estados Unidos. Y muchas provincias caerán, ¿cierto? Muchos, de hecho, se quita la palabra provincias, ¿qué quiere decir? Otros que están en la tierra, en la población de la tierra. Mas estos escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, los verdaderos hijos de Dios, que son parientes y que están en Babilonia, por así decirlo. ¿Listo? Ahí está. Versículo 42. Cami, Sí, ¿hasta dónde vamos a ir hoy? ya. 42 y 43 es hasta donde vamos. Pero luego de esto vamos a seguir viendo Daniel 12, 13 en adelante, del 13 hacia arriba. Sí, eso sería para la próxima vez, ¿cierto? Sí, Pero sí. es más fácil. Pero hoy Sí. vamos, o sea, hoy vamos a acabar ya esta parte hasta el 43 que no habíamos visto. Sí, de hecho ya queda muy poquito, digamos 10 minutos ya con esto terminamos, ¿sí? Ok, Porque pero aquí entonces dentro de 8 días si seguimos Daniel 12 del 13 en adelante. Sí. Ok. Exacto. ¿Listo? Ahora dice, extenderá su mano contra las tierras y no va a escapar el país ¿de qué? De Egipto. Aquí aparece otra vez Egipto. De Egipto. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora va a extender su mano contra todas las tierras. Aquí dice pues que la caída de Egipto aparece claramente especificada. ¿Cuál es el significado entonces de la referencia Egipto en este versículo? ¿Sí? Egipto es lo último que le falta para acabar con el mundo. Dijimos que habían 3 poderes. El primer poder por el que pasa es ¿quién? El comunismo, el ateísmo, el secularismo, es el poder por el que pasa, ya vimos, ¿cierto? El segundo poder es el que está descrito aquí. Solamente falta para que, digamos que se gane el mundo entero, Egipto, ¿sí? Entonces, con Egipto va a acabar también. Eso quiere decir que aquí estamos hablando de una referencia en general al mundo entero, ¿cierto? Porque básicamente la estructura del pasaje también lo sugiere. Dice, el dominio de las tierras, que las implica a todas las tierras, cuando el rey del norte las hubiera dominado a todos, con ello habría de dominar entonces también a Egipto. Cuando domine todas las tierras, entonces va a dominar también a Egipto. El poder secular. En ese tiempo, todas esas tierras, entonces, van a promulgar leyes religiosas. Eso quiere decir que todos se van a aliar con el rey del norte. Entonces va a caer el país de Egipto. Va a haber una alianza completa. ¿Sí? No voy a profundizar un poco más ahí porque creo que es más claro. Va a extender su mano contra las tierras y ahora el mundo entero es el lugar que tiene cuando se unió con los reyes de la tierra, como lo dice Apocalipsis 17 o Apocalipsis 3. Y versículo 43 dice, se va a apoderar de los tesoros de oro y plata. ¿Qué necesita? ¿Se acuerdan lo que otra vez volvemos a lo que pasaba antes del año 538? Lo que pasó es que necesita apoderarse del dinero, ¿sí? Los tesoros de oro y plata, el dinero. Ahora que pensamos en el coronavirus, digamos que es más fácil comenzar a pensar cómo va a poder pasar eso. Entonces, ¿cómo va a poder pasar una unión? Ya podemos ver cómo va a poder pasar una unión, ¿sí? ¿Cómo se va a apoderar de los tesoros de oro y plata? Pues fácilmente, ¿cierto? En este momento, el que tiene el poderío económico, Roma, ¿sí? Pero Estados Unidos, aunque vemos que en este momento hay un poquito de problemas que están afrontando, tiene el poder, el oro y la plata que el mundo en general tiene, ¿sí? Entonces se va a apoderar de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, ¿sí?
Y dice, y los de Libia, si hablamos de los de Libia, en la antigüedad, Libia eran los ricos, ¿sí? Es decir, los países del primer mundo, podríamos decir, ¿sí? Y Etiopía, por el otro lado, eran los países del tercer mundo. O sea que estamos hablando de que va a haber un momento en el que va a tener todo el poder. Entonces aquí ya tiene poder, dominio y trono, ¿sí? Poder, dominio y trono. Se va a apoderar de los tesoros de plata, de oro, de todas las cosas preciosas del mundo, ¿sí? Incluyendo los países del tercer mundo, incluyendo los países ricos, incluyendo los ricos de la tierra. Se va a apoderar de todo, ¿sí? Y ahí finalizaría el versículo 43. No puedo finalizarlo sin volver a hacer una alusión al versículo 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Es decir, noticias del oriente, el sellamiento. El sellamiento, sí. Lo dijimos la vez pasada, ¿recuerdan? Sí. Apocalipsis 7. El sellamiento. ¿Por qué? Porque vimos antes que estamos en el versículo 41 que está siendo sellado un pueblo, ¿sí? Y ese mensaje va a hacer que otros también reciban el sello de Dios. Pero esas noticias van a atemorizar, esas noticias del oriente van a atemorizar. Y las del norte, ¿se acuerdan? Las del norte es lo que acabamos de leer, que es salir de ella, pueblo mío. Pueblo mío. Y después de eso dice, va a salir con gran ira para destruir porque sabes que le queda poco tiempo. Y como dijimos, va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, es decir, entre el mundo y el pueblo de Dios, declarando un decreto para que entonces el pueblo de Dios ya sea matado, pero cuando eso pase, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y entonces el versículo, el capítulo 12 que dice, será en aquel tiempo, cuando esté pasando eso, se va a levantar Miguel, Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Sí, va a ser un tiempo de angustia, ninguno de los justos morirá, pero el tiempo de angustia de Jacob, por un lado, pensar que tenemos pecados y no tenemos, pero pensar que tenemos, y la angustia que vivirá el mundo por las plagas, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, será libertado tu pueblo. Ya cuando estén listos para matar, va a ser libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La pregunta es, ¿nosotros estaremos escritos en el libro? Amén. Estar escritos en el libro no es simplemente pertenecer a los libros de la iglesia, ¿sí? Estamos perteneciendo a los libros de la iglesia hoy y creemos que por estar en la iglesia y sentarnos, bueno, ya no nos podemos ir a sentar tanto, pero sentarnos en las bancas de la iglesia nos tiene tranquilos. Hoy creemos que el momento que vimos del virus, estamos tranquilos, ¿no? Pero llegará un momento, como dice acá, que será más complicado y solamente los que por fe crean en Dios, entonces van a ser libertados. Entonces, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y ahí sí en el versículo 2, ¿se acuerdan bajo cuál plaga? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La séptima. La sexta. ¿La? ¿La sexta? La séptima. Séptima por 500 millones de pesos. Es el terremoto, ¿se acuerdan? Terremoto. La séptima plaga. ¿Recuerdan que los... ¿Perdón? La séptima plaga. ¿Desde cuándo comienzan las plagas? ¿Desde cuándo comienzan las plagas? Cuando se acaba el tiempo de gracia. Ah, bueno, pero ¿desde cuándo en el versículo, en los versículos aquí de Daniel? ¿De Daniel? Desde el 45, desde el 44b, ¿sí? Es decir, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su... Cuando salga con gran ira, ¿qué va a pasar? Cuando se dé el decreto, ¿se acuerdan que viene la quinta plaga? Muerte. Aquí viene la quinta plaga. ¿Cuál es la quinta plaga? Oscuridad. La oscuridad. O sea, ya están listos para matar, pero no pueden matarlos. ¿Por qué? Porque viene oscuridad y neblina, ¿cierto? Versículo 45.
y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, decreto de muerte, y el monte glorioso y santo, ¿cierto? Cuando esté pasando esto, es cuando se seca el río Éufrates. ¿Qué es que se seca el río ¿Qué es que se seca el río Éufrates? Cuando ya se van contra Babilonia, las muchedumbres, porque se dan cuenta que fueron engañadas. Se seca entonces el mar. Ya dijimos que el Éufrates era el río por donde pasaba, que pasaba por medio de Babilonia, ¿cierto? El Éufrates, que es el río, básicamente el que estaba engañado por Babilonia, y Babilonia específicamente, se seca cuando se da cuenta que fue engañado en este momento, y entonces viene entonces esa plaga que es, se seca el río Éufrates, y llegará a su fin porque viene la liberación, que viene la séptima plaga, que es la plaga del terremoto. Resucitan los que están, los malos, algunos malos y algunos buenos, y entonces ya viene Jesús para salvarnos. Ahora, usemos estos 5 minutos que quedan para saber si hay preguntas. O si quedó todo claro también. Sí. Podríamos decir entonces que así, o sea, los eventos se repiten, pero que lo que estamos hablando desde el capítulo 11:40 en adelante, ya se está hablando desde los tiempos finales. Podríamos decir incluso, yo cambio la pregunta y más bien hago una contrapregunta, y es, ¿en qué versículo estamos? El 40. Estamos en el 40, pero ¿en qué parte del 40? En la segunda parte. En la B. En la B, ¿cierto? Todavía está pasando, aunque ya ha pasado varias de las cosas de la B, ¿cierto? Que el rey del norte se va a levantar contra él como tempestad con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. Esto incluso nos está diciendo lo que pasó con el comunismo, cayó, ¿sí? Yo diría que estamos entrando al 41 y de hecho el 41 está en cumplimiento desde ese entonces, ¿sí? Como Estados Unidos se cambió lo que inicialmente prometía, ¿sí? Pero definitivamente en este momento estamos. Aquí entonces hablaríamos de un fuerte pregón, ¿cierto? Desde cuando las noticias del Oriente, pues desde aquí ya se está dando un fuerte pregón para que los de Edom y Moab salgan y la mayoría de los hijos de Amón, ¿sí? Aquí ya solo viene entonces, pues persecución de alguna manera, porque no va a escapar nadie de su mano, porque se va a dictar completamente, digamos, va a haber una persecución inicial, ¿sí? Vamos a ser perseguidos y ya hasta el versículo 45 hasta que seamos libertados, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, parte de esto que se cumplió y en el versículo 41 estamos, ¿sí? Ahora, ¿qué hace falta? Hace falta muy poco, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. No. Cami, ¿No? Sí. Esto está quedando grabado. ¿Tú nos puedes enviar esta grabación? Sí, claro que sí. Gracias, Camilo. Listo. Ahora, solamente los dejo con esto, ¿sí? Y dijimos al principio que Daniel 11 es una repetición de lo que quedó inconcluso, incluso comenzando desde el principio, de Daniel 8. ¿Se acuerdan? Daniel 8 al 12, un solo libro. Eso quiere decir que la profecía específicamente acaba en el capítulo 3, incluso desde el versículo 2. Eso quiere decir que aquí acaba la profecía. Para entrar para la siguiente vez, que vamos a leer los últimos versículos del capítulo 12, pues es importante saber que aquí la interpretación acabó. Eso quiere decir que la información que de aquí en adelante tiene que ver con el periodo que está aquí, ¿sí? Pero lo que va a hacer es que va a repetir información valiosa que le había preguntado incluso Daniel a Gabriel con relación al tiempo. Por eso vamos a encontrar 3 tiempos, pero esos 3 tiempos son los que ya se cumplieron inicialmente y que no tienen doble cumplimiento. ¿Listo? Ahora, con esto lo que buscamos, entendemos que estamos en el fin del tiempo del fin,
Estamos ya casi terminando el tiempo del fin. Entendemos que tenemos una responsabilidad. Si somos parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no se puede quedar quieto, no se puede quedar callado. Pero no se puede quedar callado comprendiendo un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Debe comprenderlo porque ese va a ser el que despierte a muchos, el que nos despierte a nosotros. Si nosotros no hemos aceptado a Jesús de verdad, si no hemos tenido una comunión de verdad diaria con Él, si no hemos estudiado un poco más para conocerle, va a ser muy complicado que en este momento vayamos a salir adelante. Pero las buenas noticias son que cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, cuando tenemos esa comunión, pues el pueblo va a ser libertado. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos del futuro, así como dice Elena de Juan. Que ese sea entonces nuestro pensamiento, que sea nuestro deber de aquí en adelante, que tomemos nuestra misión en serio, porque este pueblo adventista tiene una misión así como la Tierra Gloriosa lo tenía, pero no lo cumplió. Tenemos una misión. Y la misión es contarle a otros, pero transformarnos también nosotros en nuestras vidas. Que Dios permita eso, que Él nos transforme, que nos cambie y que cada día podamos estar más cerca de nuestro Jesús. Amén. Amén. Camilo, gracias. No, Muy bien. con todo el gusto. Dios lo bendiga. Gracias, Cami. Dios te bendiga. A ustedes también, a cada uno de ustedes. Y gracias a todos por estar acá. Amén. Gracias a todos de verdad por unirse aquí. Vamos a finalizar con una oración, ¿les parece? Ahora, ¿sí les parece que todo quedó comprendido? Si no, tenemos la próxima sesión para resolver algunas cosas. Bueno. Bueno, de todas maneras, bueno, mándanos la primero, gracias. grabación para Pero ver segundo, la última parte que sí me perdí, Camilo. En la última parte me perdí un poquito, pero si me das la grabación, yo me pongo al día para la próxima clase. Listo. Mónica, ¿tenías una pregunta? pues de pronto como hay una pregunta y una cosa que no sé cómo llamarla. La pregunta es que a mí sí me gustaría entender mejor qué fue lo que hizo Clodoveo, porque yo estaba buscando y es como que no hay nada. O sea, como que pareciera como ficticio, como que si no los adventistas nos hubiéramos inventado lo que él hizo. Sí. Entonces, no sé, como esa fecha del 508, o sea, ¿cómo saben que fue el 508 y no el 510? Y pues no he encontrado así como mucho. Voy a también estudiar, por si encuentro algo, les cuento. Y lo segundo es como de pronto entender un poquito el papel de el comunismo hoy en día, porque si bien se cayó y todavía Egipto no ha sido como agarrado, atrapado ese poder por Roma papal, eso sería bueno como entender un poquito más. Como nos dice, por ejemplo, el versículo ¿qué? 42, aunque digamos que todavía el secularismo específico no se ha acabado completamente. Al final van a rendirse, porque dice que todos los reyes de la tierra se van a rendir ante el papado. Entonces dice, no escapará el país de Egipto. Eso quiere decir que nadie va a escapar de su mano. A la final lo que está buscando todo esto del ecumenismo no es unir simplemente las religiones, ¿no? Lo que está buscando es formar una imagen de la bestia. La imagen de la bestia solo se forma cuando estén los mismos poderes, cuando esté la misma bestia, cuando esté el poder político, ¿sí? Que representaría también a Egipto, y cuando se junten las diferentes religiones. En ese momento se habrá formado la imagen de la bestia, cuando las tres cosas se unan, ¿sí? Entonces, hasta el momento, Egipto tiene relevancia. Si hablamos de un Venezuela, tenemos relevancia. Si hablamos del boom que ha ocasionado el comunismo en los últimos años en Latinoamérica, ha tenido bastante relevancia, ¿sí? Pero lo que va a pasar hacia el final es que los poderes del mundo se van a unir solamente en un poder, ¿sí? Entonces, hay bastante relevancia del caso y la próxima vez seguramente podemos estudiar más a fondo de Egipto, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, oremos entonces. Voy a pedirle a alguien de ustedes que ore a mi papá. Bueno, estamos bien. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos agradecidos contigo porque tú nos das ese conocimiento, Señor, si te buscamos de corazón. Te agradecemos porque podemos estar en este momento estudiando cómo será al cabo del mundo, Señor. En estos días en que estamos viviendo, Señor. Tú nos pides que podamos enseñar a otros en el momento en que nos encontramos. Ese decir a la gente que salga de Babilonia para que te encuentre a ti, Señor. Gracias por el conocimiento que nos has dado cada día y te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos muestre el camino realmente para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos en este momento. Quédate con nosotros, Señor, ilumínanos, ilumina nuestras familias, que por intermedio de nosotros también podamos enseñar esto a otros que no te conocen, que pueden estar pereciendo. Pero que tú nos muestras y que nos ayudas a que podamos darle a otros esas buenas nuevas de salvación. Gracias por toda nuestra familia. Gracias porque nos mantienes de tu mano, Señor, y tu brazo fuerte nos sostienes para que no vayamos a caer. Quédate con nosotros, acompáñanos siempre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Chao. Bueno.